habíamos estado viendo lo que era el siglo XX chileno, ¿ya? A ver, vamos a ver qué es el chatcito, ¿ya? ¿Qué materia es? Sociales, estimados. Recuerden que martes y miércoles de 3:15 a 4:15 tienen sociales, ¿ya? Recuerden, tienen que ir acostumbrarse, chiquillos, a este concepto de horario, ¿ya? Bien, esto lo vimos hace mucho tiempo también, chiquillos. El parlamentarismo, lo hablamos de lo que era la cuestión social en Chile, hablamos de la Constitución del 25, todo esto ya fue materia que vimos un par de clases atrás, y esto ya es lo último que vimos la semana, bueno, la clase de ayer, donde hablamos del presidencialismo. Ahí ustedes ubicaron al menos de cara a los presidentes para que los vayan conociendo, ¿ya? Eh, Hablamos un poquito de algunos de ellos, chiquillos, sobre todo quizás nos paramos un poquito más en los radicales, ¿ya? De Pedro Aguirre Cerda hasta Gabriel González Videla. También hablamos un poquito más de Eduardo Frei Montalva y del último gobierno de Allende por el cómo terminó, ¿ya? Les vuelvo a insistir, chiquillos, no es del todo relevante que nos detengamos en cada uno de estos puntos en detalle, porque esto, recuerden que es un repaso de los contenidos del año anterior, ¿ya? Así que por eso no nos estamos deteniendo tanto, y esto lo hablamos en una diapositiva. Esto en un año normal se ven 2 clases, 3 clases quizás. Bien, así que vamos a avanzar. Aquí veían fotitos de 3 de los presidentes quizás más representativos de esta época. Pedro Aguirre Cerda, recuerdo lo que hablamos, la importancia que le daba la educación, ya como un método para surgir y para que el país creciera, se desarrollara. Todo esto marcado en la política del modelo ISI, que era la industrialización sustitutiva de importaciones, ¿ya? Y su lema era gobernar y educar. O sea, que más claro que le daba un peso muy relevante a la acción educativa como un elemento transformador de la sociedad, ¿ya? Y constructor de una sociedad más, podríamos decir, industrializada, desarrollada, porque ese era el objetivo que tenían, que dejáramos de ser un país solamente exportador o productor de materias primas, sino un país más bien desarrollado. En el caso de Eduardo Frei Montalva, recuerden que aquí hablamos un poquito del concepto de la revolución en libertad, lo nombramos, ya que fueron los cambios que él logra, ya a través de los canales institucionales, ya, eh, donde está, por ejemplo, la chilenización del cobre, donde está la reforma al sistema educativo que él lleva a cabo, donde se establece un mínimo de 8 años de educación obligatoria. Ya, con él surge también, chiquillos, la idea de la educación parvularia, o esta educación de primera infancia, ¿ok? Cuando hablamos de chilenización de cobres, no me acuerdo si lo acabo de decir hace un par de segundos, hablamos también de la creación de Codelco y la importancia que tiene la compañía del cobre como la principal empresa que manejaba, ya, en forma mayoritaria las acciones de las cupríferas, ¿no? Que originalmente eran capitales estadounidenses, y que con este proceso de chilenización lo que hace el Estado es comprar las acciones y convertirse en accionistas mayoritarios, y de esa forma ser el controlador de la empresa o quien tiene la palabra final, ¿ya? Además, hablamos de la reforma educativa, hablamos de la chilenización del cobre, y también está, chiquillos, lo que fue la profundización de la reforma agraria que comienza con Jorge Alessandri, la que fue llamada originalmente la reforma de los maceteros, porque fue más bien testimonial que efectiva, y con Eduardo Frei Montalva comienza el verdadero reparto de las grandes propiedades agrícolas que existían en Chile. Y es por eso que se le considera el fin de la hacienda, esta hacienda de la que hablamos en la colonia, su fin está en esta época, ¿ya? Y por último, Salvador Allende, el Chicho, como le decía el pueblo. La particularidad que él tuvo fue que llegó en forma democrática, vía votación, al poder, a diferencia de otras experiencias socialistas, como fue el caso de la Revolución Cubana, la Revolución Juche en Corea del Norte, la Revolución Maoísta en China, la misma Revolución Rusa de 1917, Pol Pot en Camboya, Ho Chi Minh en Vietnam. O sea, todos los gobiernos socialistas que existían en la época habían sido, o su origen, mejor dicho, estaba en revueltas, en revoluciones, en guerras civiles. Allende fue un caso paradigmático por eso, porque llegó en forma democrática. Y eso también lo distancia un poco de la escuela soviética y la escuela china de socialismo. En el fondo, Allende era como un híbrido, un bicho raro dentro de ese mundillo, ¿ya?
Un poquito, bueno, y todos sabemos cómo terminó en un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. ¿Ya? Y esto fue lo último en lo que quedamos, chiquillos, cuando hablamos de los radicales, el impulso a la educación técnica, chiquillos, sobre todo técnico profesional, técnico industrial, entendiendo el contexto de eh, proponer, generar mano de obra calificada para estas industrias que yo quería desarrollar bajo la idea del modelo EASY, de la industrialización sustitutiva de importaciones, ¿ya? También hablamos un poquito de que este modelo EASY a la base tenía esta idea de la teoría de la dependencia, que es esto. Planteaba que habían países dependientes económicamente e independientes económicamente. Un país dependiente era un país subdesarrollado y que se dedicaba a la producción de materias primas. Ejemplo de eso, Chile. A lo largo de su historia, chiquillos, si ustedes ven, la economía chilena siempre se ha basado en la exportación de materias primas. El trigo, el ganado, el carbón, ¿ya? El salitre, el cobre. Chile nunca ha tenido una industria pesada, que se habla en economía o en geografía económica, ¿ya? Nunca ha tenido la capacidad de, por ejemplo, producir un bien elaborado a escala industrial, ¿ya? No tenemos cómo producir maquinaria, por ejemplo. Sí tenemos cierto desarrollo en la agroindustria, pero eso ya es más actual, ¿ok? Sobre todo con el boom del vino chileno, que el vino no es que yo venda la uva, sino que la vendo elaborada, o en algunos casos los productos agrícolas, ¿ya? Las conservas podríamos considerarlo parte de esta agroindustria, porque la conserva es una fruta, una verdura que se enlató con un proceso químico que le permite en el fondo tener una mayor duración, ¿ya? Pero, por ejemplo, nunca aprovechamos el cobre para hacer circuitería de cobre. Nunca aprovechamos el litio para hacer baterías de litio. O sea, a eso me refiero con que nos falta ese desarrollo de manufactura, ¿ya? De hecho, lo más cercano que tuvo Chile fueron las ensambladoras de teles Boloco, que estaban creo que en el norte, ¿ya? Que ensamblábamos la tele, ni siquiera producíamos la tecnología para la tele, ¿ok? Entonces, eso nos enmarcaba como un país subdesarrollado. ¿Y qué buscaba el modelo EASY? Era cambiar esto y desarrollar industria, ¿ya? Industria en sectores clave para el país. En un primer momento, en una primera etapa, el modelo EASY funcionó, como hablamos en la clase anterior de las empresas que se crearon, pero en la fase final, que era producir manufactura, o sea, bienes elaborados con valor agregado por la producción, ahí fracasamos y no funcionó, ¿ya? Eh, También hablamos brevemente de la influencia de la Corfo, de la Corporación de Fomento, como un gran prestamista para, en el fondo, estas iniciativas privadas que surgían para desarrollar o hacer crecer el país, ¿ya? Y aquí habíamos quedado, pusimos estas imágenes que algunos probablemente, como a mí, se nos cae el carnet viendo el logo de la CTC, que ya no existe, ¿ya? Que fueron empresas estratégicas para el país, ¿ya? La ENAP en el petróleo, la CTC en telefonía y telecomunicaciones, la ENAMI en minería, Chile Films en el entretenimiento y la televisión, y la Alianza en la alimentación con el azúcar, ¿ya? Y habíamos quedado acá. Así que, luego de haber hecho ese breve resumen, vamos a ver los compases finales, nos faltaba la patita final de este proceso, ¿ya? Que tiene que ver con ver los dos últimos gobiernos. ¿Y por qué los vamos a ver? Porque siento que son bastante importantes para la historia de este país, ¿ya? El caso de Frei, que Frei, con su lema, como hablamos, de la revolución en libertad, él logra hacer una serie de transformaciones muy importantes a nivel de país, ¿ya? Como les comenté, la chilenización del cobre fue el proceso por el cual el Estado chileno fue adquiriendo las acciones de las empresas norteamericanas que eran dueñas de los yacimientos de cobre, ¿sí? Por ejemplo, lo que es Chuquicamata hoy en día estaba siendo explotado por minerales norteamericanos, estadounidenses, ¿ya? ¿Y qué hizo el Estado chileno? Comenzó a comprar las acciones. O sea, hizo todo un proceso mediante la vía legal, ¿ya? O sea, no fue que expropiáramos ni que robáramos a la fuerza, sino que, oye, ¿cuánto vendes tu porcentaje de acciones en la empresa? 500 millones de dólares. Ya, te los compro. ¡Pum! Hacía la transacción y legalmente pasábamos a ser dueños de ese porcentaje.
Ese proceso fue sistemático en el tiempo, chiquillos. Y Chile comenzó, a través de Codelco, a hacerse cada vez accionista más importante de este proceso hasta convertirse en los accionistas mayoritarios. ¿Y qué significa eso? Tener el 50% más uno de las acciones de una empresa. ¿Ya? Y eso en el fondo te convierte en el accionista principal. Eso fue lo que fue trabajando el gobierno de Frei Montalva a lo largo del tiempo, de su mandato. ¿Ya? Vuelvo a insistir, todo en el margen de la ley. Y también hablábamos de las reformas. ¿Ya? ¿Por qué son tan importantes estas reformas, chiquillos? Partiendo por la reforma agraria que se profundiza, mejor dicho, más que radicalizar, se profundiza, ¿ya? Y comienza de verdad el reparto de estas grandes propiedades agrícolas que existían, que estaban subutilizadas, es decir, eran usadas en un porcentaje mínimo, por lo tanto no les sacaba todo el provecho que podía. Entonces el Estado chileno lo que hace es, llega donde el señor latifundista, aló, señor, ¿usted es el dueño de toda esta tierra? Sí. ¿Sabe qué? Somos del Estado y queremos en el fondo ahí ver cómo podemos repartir esto, ahí la mitad de su propiedad, le pagamos una compensación económica y quedamos todos en buena onda. Ah, ya, listo, maravilloso. Se hacía y se comenzó a repartir las propiedades. Esto evidentemente, chiquillos, también fue en forma violenta, también hubo un enfrentamiento. Yo aquí lo estoy simplificando un poquito el tema, pero fue más o menos así. Se comenzó a repartir la propiedad agrícola, chiquillos. Esta gran propiedad pasó a subdividirse en pequeños terrenos que eran trabajados por los campesinos. Y es por eso que se habla del fin del latifundio o de la hacienda colonial, porque esta gran propiedad deja de existir, porque se fue subdividiendo. ¿Ya? Y eso también, chiquillos, evidentemente tiene grandes beneficios económicos, porque hay más gente que puede tener trabajo, obtener un ingreso y así acceder a bienes y servicios. También para los consumidores, porque hay más oferta de productos agrícolas. Por lo tanto, tengo más de dónde elegir. Y eso en economía básica dice que cuando hay una mayor cantidad de ofertas, los precios van a tender a bajar. Por lo tanto, también habrá tenido un impacto en ese sentido, en hacer que el precio de los productos agrícolas bajara. Y también está la reforma a la educación. ¿Ya? Antiguamente, chiquillos, en este querido y hermoso país, eh, la educación obligatoria no existía o era mínima, chiquillos. Yo te puedo hablar de las experiencias familiares personales. Muchos de mis abuelos llegaron hasta cuarto básico, llegada del 40, más o menos, 50. De hecho, el 40 tiene que ser. Cuarto básico, ¿ya? Uno de ellos tuvo enseñanza media completa, uno de cuatro. ¿Ya? Si yo eso lo extrapolo a la realidad total del país, podríamos llegar hasta decir que un 25%, tirándome un carril, 25% solamente tenía educación completa. ¿Ya? Cuando llegamos al gobierno de Frei Montalva, él se encuentra con este problema de la educación. No puede ser que un país occidental que lleva más de 100 años de vida independiente todavía no tenga la mayoría de su población alfabetizada, educada, chiquilla. Y problemas se encontraron muchos, que los profesores muchas veces no contaban con las herramientas suficientes, que los niños desde temprana edad tenían que trabajar para sustentar la familia. Bueno, se fueron tratando todos esos problemas y al final se logró que los estudiantes tuvieran un mínimo de 8 años de educación obligatoria, es decir, de primero a octavo año básico. Lo que tradicionalmente en niños y jóvenes se habla de básica primer siglo o básica segundo siglo. ¿Ya? Se logró eso. Y ese, chiquillo, fue un cambio radical o fundamental en la historia de este país. Porque la población ahora tenía la obligación de estudiar, chiquillos, o sea, estudiar hasta octavo básico. La enseñanza media se entendía que era más bien por un tema vocacional, si uno quería seguir estudiando, quería ser un profesional, pero al menos con 8 años de educación se sentía en la época que te asegurabas un piso mínimo, un piso básico para poder defenderte en el mundo. ¿Ya? Saber leer y escribir, la matemática básica, quizás algo un poquito más complejo en matemática, y tener un poquito también más desarrolladas las habilidades intelectuales. Esto fue así, chiquillos, hasta la década del 2000 más o menos, si la memoria no me falla, fue la época de la concertación, 90, 2000, esas décadas, que se firmó una nueva reforma donde se establecen los 12 años obligatorios.
que es de primero a cuarto medio, ¿ya? Y es por eso también que hoy en día es muy difícil que tú encuentres un trabajo estable sin tener 12 años de educación obligatoria, porque es lo mínimo que se te está exigiendo, son 12 años de educación, ¿ya? Entonces, todo esto, chiquillos, ocurre en el gobierno de Frey. De hecho, podríamos agregar otros aspectos como, por ejemplo, eh, a nivel de política internacional, Eduardo Frei fue capaz de mantener ahí el equilibrio en una cuerda floja entre Estados Unidos y la Unión Soviética para no llevarse mal con ninguno de los dos, ¿ya? De hecho, en esa época incluso está viendo Fidel Castro a Chile, pues, chiquillos. O no, creo que fue un poquito posterior, fue en la época de Allende. Pero no habían, podríamos decir, las tensiones que ocurrieron con el gobierno de Allende, ¿ya? Vuelvo a insistir, Allende fue el primer presidente socialista electo del que se tenga registro. ¿Habían gobernantes socialistas? Sí, pero todos, vuelvo a insistir, habían llegado en forma violenta. Allende llegó vía votos, y eso era un bicho raro dentro del mundo socialista de la época. Allende radicaliza todas las reformas que fueron avanzando con Frei. Y cuando me refiero a radicalizar, es que toman un giro más violento, chiquillos, ¿ya? Aquí las cosas no se llevaban tan en paz y en armonía. De hecho, aquí sí hubieron un mayor número de conflictos con los campesinos por la radicalización de la reforma agraria, porque muchas veces se expropió sin compensación económica. De hecho, hoy en día, en la actualidad, la Constitución o la legislación chilena establece que si a ti el Estado te tiene que expropiar una propiedad, por ejemplo, para construir un camino o instalar una antena de telefonía, tiene que compensarte económicamente, y la compensación no es barata, pues chiquillos. Viene dada por el conservador de bienes raíces o por otros elementos eh, adyacentes a esto, ¿ya? Que vengan adjuntados a esto. En esta época no fue así. De hecho, también las empresas fueron tomadas por los sindicatos, ¿ya? A través de resquicios legales de la época, eh, Allende logra que los sindicatos se tomen de la empresa y que el Estado pasa a controlar la empresa. Tú entenderás que al empresario no le gustaba esto para nada. Y el empresario, que era en este caso, podríamos hablar del poder económico de este país, le incomodaba la presencia de Allende, porque iba en contra de todo lo que ellos deseaban, ¿ya? De lo que ellos habían luchado por lograr obtener y mantener en el tiempo. Súmale a eso la tensión social, ¿ya? Hubieron cacerolazos en contra de Allende en gran parte de la región metropolitana, ¿ya? Los medios de comunicación hablaban del desabastecimiento que tenía el país, hablaban de la inestabilidad política, criticaban abiertamente a la figura del presidente, tirándolo de borracho, a ese nivel, o sea, fue una época muy compleja donde inclusive en la política tradicional chilena surgen movimientos paramilitares, ¿ya? Que hicieron ataques violentos, chiquillos, se mató gente, ¿ya? Tanto el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, como Patria y Libertad, que era del sector más conservador de extrema derecha, eh, ataque a vehículos, en las marchas andaban con armas, con objetos contundentes como nunchacos, lumas, cascos, o sea, fue una época bastante violenta y convulsionada en la época de Chile. Hubieron asesinatos políticos en esta época también. O sea, la tensión, el clima no era para nada ideal, era un clima bastante tenso, con muchos conflictos, con muchos problemas, y a eso le sumamos que estamos en una época de Guerra Fría, donde América era parte de esta área de influencia de Estados Unidos, donde ya tenían ahí un país socialista que era Cuba, tener otro era como, no, 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 esto no lo vamos a aguantar, señores. Así que, de hecho, es de los pocos casos en los cuales existen pruebas, documentos escritos, informes que hablan de la intervención norteamericana para derrocar a Allende. De hecho, conversaciones del secretario de Estado de Estados Unidos con el presidente para decirle, a este tipo hay que sacarlo como sea, ¿ya? De ahí también viene la intervención que tuvo el Mercurio como medio de prensa escrito, ¿ya? Para hacer campaña en contra de Allende. De hecho, el fundador, bueno, Agustín Edwards, dueño del Mercurio, eh, él fue expulsado del Colegio de Periodistas de Chile por eso, porque en el fondo él ayudó a esto muchas veces mintiendo o tergiversando la información, ¿ya? Eh,
De hecho, hay informes de cómo se coordinaron, por ejemplo, los desabastecimientos, porque el día siguiente del golpe de Estado aparecieron las cosas, ¿ya? También hay informes de cómo el ejército de Estados Unidos tuvo contacto con las Fuerzas Armadas, sobre todo con la Marina en Chile, para coordinar este golpe de Estado, y les dijeron, y eso es verdad, les dijeron, o lo hacen ustedes o lo hacemos nosotros. Frente a eso, evidentemente, frente a Estados Unidos, ¿qué vaya a hacer? ¿Qué le vas a decir? No, ¿cómo? Le voy a montar, le voy a hacer pelea a la principal potencia del mundo sin apoyo de nadie, porque aquí seamos honestos, la Unión Soviética y China se hicieron los lesos. O sea, declaraciones de que repudiamos las acciones en contra de Allende, pero nunca participaron, ¿ya? De hecho, cuando Allende buscó aliados en ellos, nunca le respondieron. Era como, no, muchas gracias, me basta y me sobra con Cuba Allende, así que buena suerte. Más o menos así fue para que se hagan una idea. ¿Ya? Y así fue como terminamos en el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, chiquillos, que marca el fin del presidencialismo en Chile y marcará el comienzo de 17 años que, dependiendo de tu color o sector político, le podrás llamar gobierno militar, dictadura militar, gobierno cívico-militar. Te dejo la elección del concepto a tu arbitrio. No soy quien para cuestionar, chiquillos, su opción o visión política. Pero ahí terminaría lo que es el presidencialismo y terminaría más o menos lo que nosotros vamos a abordar del siglo XX chileno, ¿ya? El resto se los voy a dejar a la experiencia vital, a lo que ustedes conozcan de más bien de temas familiares, personales, de los que le cuenten a ustedes, ¿ya? Pero yo por lo general llego hasta acá y pasaríamos a ver ahora, chiquillos, ahí tienen unas imágenes ilustrativas, ¿ya? De hecho, coloqué el logo de Codelco por si no lo conocían, ¿ya? Ahí está. Eh, de hecho, sigue siendo loco, sigue siendo de las pocas empresas que el Estado sigue teniendo una participación, ¿ya? De hecho, en la época de la dictadura militar en Chile, se privatizaron gran parte de las empresas públicas, ¿ya? Codelco quedó como una de las pocas que se mantuvo por su eh, fin estratégico que tiene, porque es la que deja más plata, la que deja más recursos, ¿ya? Y porque el cobre es el principal activo que tiene el país, ¿ya? A la izquierda está publicidad de la época, chiquillos. Esta publicidad estaba pegada en las calles, en los postes, en la década del 70 en Chile. Dice esta simbología del Frente Nacionalista Patria y Libertad, ¿no? Y ven la cadena, en el fondo, rompiendo las cadenas del marxismo. A eso se refiere el romper la cadena, y es el labón de cadena roto. Y abajo dice, nuestro símbolo representa el rompimiento de las cadenas, de las cadenas tiránicas del marxismo, ¿ya? O sea, evidentemente, Patria y Libertad era una organización de corte conservador. Hoy en día le podríamos decir fascistas, sin ningún problema, pero vamos a hablar de conservadores, ¿ya? Y de hecho, mucha gente que salía a marchar en esta época salía con una bandita acá, como una cintita, como la cinta de capitán de un equipo de fútbol, pero con el logo de Patria y Libertad, ¿ya? Y de hecho, eh, bueno, hoy en día han vuelto a retomar fuerza estos pensamientos, sobre todo en la época del apruebo y el rechazo, en la época del cambio de la constitución, volvió a retomar fuerza un poquito esta idea, ¿ya? Sobre todo con el movimiento capitalismo revolucionario, no sé si lo habrán escuchado por ahí, volvió a retomarse un poco esta idea, ¿ya? Y arriba a la derecha, esto si no me equivoco es el frontis de la Universidad Católica, creo que es la de Santiago, creo, donde dice chileno, el mercurio miente. ¿Ya? Estos fueron contextos de movilizaciones estudiantiles durante el gobierno de Allende, ¿ya? Principalmente porque para la sociedad, para la juventud universitaria de la época, o para parte de ella, eh, sentían que los medios de comunicación como el Mercurio lo que hacían era difamar artificialmente el gobierno de Allende. Y dentro de sus manifestaciones estudiantiles, cuando se tomaban las universidades, eh, colocaron este lienzo, y de hecho, chiquillos, cuando fueron, creo que movilizaciones estudiantiles unos cuantos años atrás, no muchos, volvió a aparecer este mismo lienzo que decía chileno, 40 años después, el Mercurio sigue mintiendo, ¿ya? En el fondo es este cuestionamiento frente a los medios de comunicación tradicionales, chiquillos, ¿ya? Por eso hoy en día te dice mucha gente, yo no leo prensa, no leo los diarios porque mienten, sino que me informo por mi cuenta. Una opinión respetable, la puedes compartir o no. Hasta ahí, estimados, estimadas estudiantes, ¿alguna duda, alguna consulta,
algo que les llame la atención, alguna experiencia que ustedes conozcan que deseen compartir, chiquillos, que le hayan contado. Abro el micrófono o el chat. ¿Nadie, chiquillos? Nadie. Ok, de chiquillos, vamos a avanzar entonces. ¿Ya? Y ahí estaría la pregunta esencial de la semana 4. ¿Ya? Aquí vienen a escribir en el chatcito, vamos a ver qué escribieron. No por acá. Ah, muy bien, chiquillos, sí. Recuerden que esto es como en la justicia, tiene derecho a guardar silencio. O sea, aquí nadie te puede obligar a hablar, salvo que fuera una interrogación oral. ¿Ya? Pero chiquillos, ahí la pregunta esencial número 4 dice, elabore un cuadro, un resumen sobre los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Goza según lo visto en clase. Es decir, lo que acabamos de hablar un poquito. eh, la noticia es lo mismo que el diario. Ya, Franco hizo una pregunta que Catalina, ya me envió la pregunta. Gracias, gracias Claudia. Catalina, te leo. Esto sí, todo este material se va a ir subiendo, ¿ya? Se va a ir subiendo, así que la respuesta es sí. Bueno, y Franco hace un comentario que dice, la noticia es lo mismo que el diario, me refiero a que si también miente, a ver, por eso digo, eso es como un elemento casi de un juicio personal, si le creo o no le creo, ¿ya? Eh, pero sí, están, por ejemplo, los canales también se nutren mucho de lo que dice la prensa escrita, ¿ya? De hecho, en los noticieros de la mañana, sobre todo, revisan la prensa escrita. Yo no sabría decir si mienten o no, lo que sí quizá tienen a veces algunos enfoques, hoy en día en la actualidad, chiquillos, sobre todo, más sensacionalistas, ¿ya? Como del morbo vende, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay algún caso público de un crimen, darle con el tema, y hasta el hartazgo que ya te termina cansando. Piensen, no sé, por ejemplo, en el caso de Tomás, del niño que lamentablemente lo encontraron fallecido, y todo lo que se ha generado en el fondo, que tú no sabes a quién creerle, porque alguien dice una cosa, otro medio dice otra, en el fondo. Yo te diría que más que mienta o no mienta, va un tema en el enfoque periodístico que tenga, porque muchos de ellos se preocupan más que nada en vender en el rating, porque los programas de noticiarios hoy en día son un programa de televisión más, también miden el rating, ven qué noticias venden, por eso, chiquillos, generalmente las portadas el comienzo del noticiario es pura crónica roja, que en el fondo son crímenes, ¿ya? O crónica de corrupción política, por ejemplo. O sea, pues digo, depende mucho de eso. Yo que le recomendaría humildemente, lea, infórmese, escuche y después usted saque sus conclusiones. No crea ciegamente en lo que le dicen. Diga, ya, pero ¿por qué? Cuestiónense un poco los que les presenta a ustedes los medios de comunicación. Contrasten información, vean medios no tradicionales también y vean qué dicen en comparación con los otros, vean a quienes citan, qué fuentes tienen, ¿ya? Eso es súper importante. Gracias por la pregunta o por el comentario, Franco, ¿ya? Así que, chiquillos, les voy a dejar eso un minutito más, ya, para que lo puedan ver, lo puedan revisar y lo saquen un pantallazo, lo escriban en su cuaderno, y de ahí yo me voy a conectar desde mi teléfono, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero mostrar algunas cosillas de Google Classroom, ¿ya? Así que, chiquillos, mientras tanto ustedes copian, yo voy a abrir el Zoom desde mi teléfono, ¿ya? Profe, ¿lo puedo Dígame. interrumpir? Sí, Las otras hojitas, quedaron 4 hojitas de la guía, hay que pegarla igual en el cuaderno. Dice la cuestión social, el parlamentarismo eso es lo mismo. y Dígame. parlamentarios saliendo del Congreso Nacional. Estas Ya, hojitas me quedaron sin, ya, eso sin lo vimos. orden. Ya, eso recuerda que eso lo vimos en la clase, si no me equivoco, del miércoles pasado lo comenzamos a ver, ¿ya? Así que también en materia Pero, vista, ¿ya? ¿por qué me salieron en la 4 entonces? A ver, ¿a qué te refieres con la 4, estimado? Déjame volver a ver, Con esta clase, con esta semana, yo imprimí todo lo que mandaron y me ¿ya? salieron en esta clase estas hojitas. Porque esta es la semana 4, lo que pasa, igual es que nosotros fuimos un poquito más adelantados. De hecho, esto, tú te refieres a esto. Esas diapositivas corresponden a Ah, esta clase, sí, ¿ya? Por eso sí. están todas dentro del mismo tema que es la semana 4. Lo que pasa es que nosotros por tema nos adelantamos un poquito y ahora recién nos pusimos como a calzar justo la semana, ¿ya?
Es por Ah, eso. ya, pero las ordeno en el cuaderno nomás. Sí, como ustedes, Ya, sí. súper, eso quería saber. Ya, muchas gracias. Ya, profe, gracias. Ya, entonces, chiquillos, suponiendo que ustedes con una velocidad de rayo ya escribieron esto, voy a conectarme al Zoom vía teléfono, ¿ya? Yo lo Para, escribí. ya, muy bien, chiquillos, sí, está bien, sí. De hecho, mientras ustedes más completo tengan su cuaderno, es mejor, chiquillos, ¿ya? Porque recuerden que en algún momento nosotros vamos a terminar volviendo a clases presenciales y esto lo vamos a pedir para revisarlo, así que mientras más completo lo tengan, mejor, ¿ya? Porque recuerden eso, chiquillos, nosotros no sabemos cuándo vamos a volver a presencialidad o cuándo el ministerio nos va a decir tienen que volver, cuándo nos va a decir tienen que tomar pruebas, por lo tanto, estamos todavía en esa nebulosa moviéndonos e intentando abarcar lo más posible todos los puntos, chiquillos, ¿ya? De material, de guía, de nota, todo, ¿ya? Por eso es súper, súper importante, chiquillos, que ojalá ustedes tengan todo lo más completo posible en sus cuadernos, ¿ya? ¿Ves que aquí tengo 3 preguntas más en el chatcito? Maravilloso, chiquillos. Te faltó la última, ya, al tiro, Benja. Voy a dejarlo ahí. Mientras, ahí está. Esa es la pregunta esencial. Yo me estaría conectando a Zoom ahora. Encontré el link. Ya. Mientras lo voy a dejar ahí, igual recuerden, chiquillos, que este material está disponible en www.sipt.cl. Ustedes se van a la parte superior derecha, donde buscan material de apoyo y pueden descargar la clase. Y en un futuro no muy lejano va a estar en Classroom también disponible para que ustedes lo puedan tener en su Google Drive, en su disco duro virtual, ¿ya? Y así también poder tener la materia. O sea, van a tener el material por muchos puntos diferentes, ¿ya? Así que, chiquillos, ahora sí, voy a dejar de compartir acá y voy a